Bienvenidos a la tercera clase maestra con Arellano Consultoría para Crecer, con Rolando Arellano, el presidente, y con Rolando José Arellano, gerente general. El tercer capítulo, que es el que vamos a tratar en este momento, se refiere, en el marco de Perú, el país más empresario del mundo, se refiere a los grandes problemas de las empresas. Y quería preguntarles entonces, ¿cuáles son estos principales problemas? Rolando, adelante, por favor. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias. Voy a compartirles un dato aquí. Uno de los principales problemas que tenemos es que, claro, somos grandes creadores de empresas, pero la mayoría de nuestras empresas son muy pequeñas, ¿no? Como ustedes pueden ver, el 96% de las empresas peruanas son empresas micro, es decir, empresas que llegan a vender, digamos, un poco más de $500,000 al año, 645,000 soles al año, y mientras que empresas grandes solamente son 0.4, o sea, 0.5%. Y lo importante aquí es que, claro, hay una diferencia en productividad, porque la gran empresa, que es solamente el 0.5%, aporta el 60% del valor agregado de la sociedad, de las empresas formales, mientras que todas las otras empresas, todos los que estamos en otras empresas un poco más pequeñas, aportamos solamente el 30%. Y ese es un problema fundamental. Deberíamos, creo, empezar a crecer, ¿no? Es uno de los temas que siempre que debemos tener en cuenta. El segundo tema fundamental, y aquí este es un problema con el que convivimos siempre, es el de la informalidad. Todos lo sabemos, ¿no? Y claro, uno dice, pero bueno, ¿qué tiene de malo la informalidad, no? Pues bueno, la informalidad, para empezar, se caracteriza por no cumplir ni con las leyes tributarias, es decir, no pagar impuestos, no cumplir con los temas laborales, es decir, los trabajadores no tienen seguridad social, no tienen CTS, etcétera, o no cumplir tampoco con las reglas de sanidad y seguridad en los productos, ¿no? Y esto es, en el Perú, esto es, digamos, casi somos campeones del mundo también en informalidad, porque 3 de cada 4 empresas que tenemos en el Perú son empresas que podemos llamar informales. Y ahora, si vemos, claro, 3 de cada 4 empresas en un país que no cumplen con la legalidad, diríamos, oye, seguramente la gente no las quiere, ¿no? Pero lo que sucede es que sí, las consideramos, si ustedes ven aquí, no son legales, son ilegales, pero la mayoría de las empresas informales son consideradas legítimas. Es decir, no es que pensemos que son digamos, gente mala para la sociedad, sino que son buenas, pero están fuera de la ley. Lo que nos lleva a decir de que quizás es posible, digamos, tener también una posibilidad de atraerlos dentro de la legalidad. No es el caso de los que son ilegítimos, las empresas ilegítimas y ilegales, como por ejemplo, qué sé yo, las asociaciones delictivas o las que tienen problemas crean problemas con la naturaleza, ¿no? Y la informalidad es un problema no solamente para nosotros, digamos, para el mercado, sino es un problema también para los informales, ¿no? Porque claro, los consumidores formales nosotros estamos desprotegidos, o sea, si ellos no se les controla, por ejemplo, sanidad, los productos que compramos podrían tener mala calidad y nos estarían haciendo daño. Pero los informales también son competencia desleal para el formal, que tiene que cumplir con una serie de reglas, entonces el formal no puede crecer. Ahora, ¿qué sucede con los trabajadores? Un informal, los trabajadores de los informales, pues no tienen esos derechos, entonces son personas que en casos de necesidad pública, en casos de problemas como los de la legalidad, digamos, de lo que sucede con temas de salud, no están protegidos. Y al final también
no tienen acceso a bancos, tienen que pagar créditos usureros y muchas otras cosas más. Entonces, la informalidad no es que sea buena, ¿no? La informalidad es mala en el sentido de estar, pero es un asunto que debemos solucionar. No podemos simplemente decir, como se dice muchas veces, hay que eliminar a los informales. No, hay que eliminar las causas de la informalidad, porque los informales en general son útiles para la sociedad también, ¿no? Y Rolando, ¿qué tiene que ver, y un tema que hemos conversado y que siempre te escucho mencionar, qué tiene que ver todo lo que estás planteando con un comportamiento ético de las empresas en la sociedad? Claro. Mire, otro de los problemas que tenemos, y quizás es el problema que más la sociedad le asigna a las empresas, es el comportamiento ético, en el sentido de la corrupción. Fíjense, la informalidad es lo más presente, pero como decíamos, es legítima, pero lo que sí la gente no acepta es el comportamiento ético malo. El primero es la corrupción. La corrupción le hace muchísimo daño a las empresas y a la sociedad, y tanto la corrupción activa como pasiva, ¿no? Porque, claro, hay la corrupción activa, que es la de la empresa que le dice al funcionario, oye, te pago tanto si me das el contrato. Pero también hay la corrupción del funcionario que le dice, oye, si no me pagas, tu permiso va a demorar. Y el 82% de los peruanos cree que la corrupción es un problema para la sociedad. El segundo gran problema es el del abuso en calidad de productos y servicios. Cuando me vendes cosas que me has prometido y que no son válidas. Felizmente ahí los peruanos hemos aprendido a reclamar a gusto, ¿no? Y como pues puede ver, las quejas, por ejemplo, en Indecopia han crecido exponencialmente y siguen creciendo, ¿no? Y el tercer tema... ¿Y cuál es la reacción de las empresas ante estos reclamos? ¿Cómo les sirven? ¿Cómo los procesan? Mire, las empresas en general, las buenas empresas, que son la mayoría, porque claro, unas pocas son las que malogran a todo el resto, tanto pequeñas como grandes, las empresas en general, de alguna manera, la queja del cliente es una molestia, pero también es información importante porque les dice dónde deberían mejorar para tener mejor desempeño en el mercado, ¿no? Porque el cliente no solo se queja, el cliente se queja y se va. Y además le dice a sus amigos que ya no compren el producto. Entonces, las empresas en general reaccionan, no todas, pero la mayoría reaccionan tomando la queja como información para mejorar, ¿no? Y un tercer tema que sí preocupa mucho es el abuso de precios, ¿no? El abuso de precios que puede ser real o no, pero que a veces es cuestión de información, pero sí es algo que hay que tener cuidado, ¿no? El abuso de precios. ¿Y cómo entender la diferencia entre un abuso de precios y la libertad de libre mercado que se tiene en el país? Claro, mire, la mejor arma contra el abuso de precios es tener competencia. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque cuando hay 2, 3, 4, 5 vendedores de lo mismo, entonces tratan entre ellos de competir. El problema es cuando el mercado se hace chiquito y no hay competencia. O sea, si hay un pueblo pequeño y hay una sola farmacia, esa única farmacia en ese pueblo, no puede abusar, ¿no es cierto? No debería abusar de su posición de lo que se llama posición de dominio. ¿Por qué? Porque ahí sí entra el problema de que la autoridad puede llegar y va a generarle más problemas. Entonces, lo mejor es tratar de limitar esa fuerza que uno tiene cuando es el único en el mercado, ¿no? Correcto. Yo quería aprovechar a Rolando José para tomarle su opinión sobre estos temas y en especial preguntarle sobre el tema dentro de los grandes problemas de las empresas, ¿qué papel juega la poca innovación y la tecnología? Ese es uno de los problemas mayores, muy vinculado a la primera diapositiva que mostró Rolando, donde muchas empresas producimos o aportamos muy poco valor al Perú. Y una de las grandes razones de ello es la falta de innovación y de tecnología. Lamentablemente, como país, estamos entre los últimos países en adopción de tecnologías modernas. Y año tras año la brecha se va ampliando. Es decir, las tecnologías avanzan
muy rápidamente y nosotros como país cada vez aprendemos más lento. Y ahí hay un gran reto, ¿no? Por ejemplo, nos merecemos el título de mayores exportadores en un montón de productos, pero en gran parte son productos no procesados. Somos líderes en arándanos, somos líderes en cobre, somos líderes en muchos elementos de esa naturaleza, pero nos falta o no estamos teniendo la capacidad de exportar mayor valor. ¿Cómo no pensar en vez de exportar papa, comenzar a exportar vodka o comenzar a exportar papas fritas listas para fritura de tantos restaurantes? Elementos que a raíz de tecnología y conocimiento como país podríamos lograr aportar mucho mayor valor, y ese es uno de los grandes problemas que debemos resolver. Entiendo. Y quería volver con Rolando y preguntarle sobre los temas de la brecha que existen, las inequidades que hay en las empresas. La más notoria parecería que es la brecha de género. ¿Es así? ¿Y esta cuán importante es o cuán complicada es? ¿Y qué otras inequidades hay, Rolando? Así es. Fíjate, el problema de las inequidades dentro del sistema es el de la mujer, porque las mujeres finalmente son el 50% de la población económicamente activa, y las mujeres trabajan, digamos, ahora en las empresas casi en misma proporción que los hombres. Pero sucede, por ejemplo, que a pesar de que trabajan igual ellas, el ingreso de una mujer es el 67% del ingreso del hombre, en la misma función, ¿no? Y por ejemplo, además, lo que sí se sabe es que la mujer y el hombre podrían eventualmente trabajar igual, el mismo tiempo en las empresas, pero luego la mujer se encarga del trabajo de la casa, ¿no? Y ella hace un trabajo que es muchísimo más. Y eso no se reconoce en el sistema. Y esto lo que genera es que desaprovechamos el potencial inmenso que tienen las mujeres para el desarrollo de las empresas. Ahora, hay otras inequidades que tienen que ver con el hecho. Por ejemplo, el tema de las personas discapacitadas, que muchas veces no se les considera dentro de las oportunidades de trabajo, y tampoco incluso a veces no se les considera dentro de las oportunidades comerciales, ¿no? Y eso también es un problema porque por lo menos, ¿no? Las cifras varían, pero entre el 10 y el 30% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Y eso genera una brecha que hay que tratar de disminuir, ¿no? De cerrar. ¿Y está cambiando esto? Está cambiando, Augusto, sí. Sobre todo porque primero que ahora se registran más empresas nuevas por mujeres que por hombres. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, y la segunda cosa importante es que las mujeres ahora en las universidades se gradúan más rápido que los hombres. O sea, están saliendo más profesionales mujeres que hombres. Entonces, en el futuro muy próximo, vamos a tener sin duda mucho más gerentes, mucho más dueñas de empresas mujeres que hombres incluso, ¿no? Eso es algo que se está viendo ya en nuestro país. Y además tengo entendido, según los documentos que han preparado en Arellano Consultoría para Crecer, que las mujeres son mejores pagadoras en el sistema financiero, ¿no? Son mucho mejores pagadoras en el sistema financiero, al punto que en algunos países los bancos dan un mejor puntaje a las empresas que tienen entre sus directores a mujeres. Aquellas que son puro hombres tienen un puntaje mejor en términos de calidad de cliente, ¿no? Y sin embargo, los ingresos de las mujeres son menores a los de los hombres, ¿no? Así es, por eso la tremenda brecha que hay y que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Para no mantenerla. Correcto. Y Rolando, ¿qué papel juega el centralismo en todo esto? ¿Afecta a las empresas? Afecta mucho porque el hecho de que en Lima vive el 30% de los peruanos, o sea, el 70% vive en las provincias. Y también nuevamente nuestro país está desaprovechando la tremenda fuerza que tienen las provincias, las personas de las provincias para la producción, ¿no es cierto? El 42% de las empresas formales
están en Lima y el 48% del PBI. Entonces, esto hace que en el largo plazo, digamos, se desaproveche muchísimo. Ahora, ¿a qué se debe eso, no? Básicamente a déficit de infraestructura. Básicamente a déficit de infraestructura, porque si tuviéramos mejores carreteras, si tuviéramos mejor internet, si tuviéramos más energía, en muchas ciudades se podrían generar industrias y empresas mucho más grandes, ¿no? Y la brecha, como pueden ver, es 160 mil millones de dólares que se necesitan invertir para poder cerrar esa brecha y poder aprovechar a toda la población que tenemos, ¿no? Y eso significa una restricción fuerte para las empresas, para poder desarrollarse y poder llegar con mejores productos a más lugares, ¿no? Así es, porque muchas veces se les da facilidades, por ejemplo, de producción. Se les dice, vamos a quitarles impuestos y vamos a darles una reducción de impuestos para la producción. Pero si produces y no puedes llevarla al mercado porque no tienes carreteras, da lo mismo, ¿no es cierto? Entonces se hacen decisiones que no toman en cuenta todo el camino que tienen las empresas que recorrer para llegar a sus mercados. Entiendo. Y otro tema que también era bien importante es de la reputación de las empresas. ¿Cómo se entiendes dentro de los problemas actuales que enfrentan las empresas en general en el Perú? Miren, eso es bien interesante. Ya cuando nosotros en todos los estudios que hacemos encontramos que en general los peruanos dicen sí necesitamos a las empresas, ¿no? Incluso hemos hecho algunos tipos de segmentación, de clasificación de las personas, y hay 1/3 de las personas, de los peruanos, que dice sí, a que hayan empresas, que bien, hay que apoyarlas, ¿no? Hay un 41% que ya son más cautelosos y dicen, oye, sí son importantes, pero hay que controlarlas bien, ¿no? Pero sí hay que verlas. Un 21% son menos, dicen, son descreídos, dicen, oye, bueno, las empresas no me gustan tanto, pero sé que son necesarias. Entonces, la ven como un mal necesario, pero siempre dicen hay que apoyarlas, ¿no? Y hay solo un 6% de los peruanos que está contra la empresa, que dicen, no, las empresas son malas. Con lo cual vemos que la mayoría de los peruanos sí estamos pro empresa, ¿no? Pero como ustedes ven a la derecha, hay las empresas pequeñas, grandes, regionales, mineras, extranjeras, y en casi todas dicen, oye, es importante que haya, es importante que se cree, es importante que se les apoye, sobre todo cuanto a las pequeñas se pide mucho más, y luego un poco menos a las otras. Pero en todas dice, sí, pero se les debe controlar. ¿De acuerdo? Es decir, es importante que sea, pero no hay que tampoco decir que hay que dejarlas en total libertad. ¿Y qué cosa es lo que piden que se controle? La corrupción, que se controle la calidad de los productos y se controle el tema del abuso posible en los precios, ¿no? Entonces, hay una buena aceptación de la empresa, pero la gente, además con razón, dice sí, y debería también tener un tipo de control ahí. Bueno, para ir acabando este tercer capítulo, y quería preguntarles a Rolando José y luego contigo, Rolando, ¿cómo ven la perspectiva en general de la solución de estos problemas de las empresas en el país? A lo cual habría que agregar además la turbulencia política que siempre genera un ruido y que la perjudica. Pero ¿ustedes creen que el futuro viene como un futuro que se puede ver como más positivo o lo siguen viendo con muchos problemas? En realidad, algo que nosotros estamos acostumbrados como empresarios en el Perú es vivir en ambientes de turbulencia, ¿no? Digamos, siempre hay algún factor o la economía internacional o factores políticos, todos que nos afectan, y aún en las peores condiciones hemos sabido salir adelante. Lo bueno de este estudio y de lo que estamos compartiendo con todos es que, como verán, hay muchas cosas buenas y algunas cosas no tan buenas, pero de todas ellas se pueden desprender oportunidades para seguir mejorando. Y aquí con bastante claridad se están indicando cuáles son las que debemos trabajar con prioridad. Los peruanos tenemos que ver que casi todos los problemas que hemos tenido, los grandes problemas del país, que hemos tenido desde la época de la hiperinflación y de los shocks y todas estas cosas, han sido problemas que han sido resueltos
casi en todos los casos por los propios peruanos y básicamente a través de su propio esfuerzo empresarial. Entonces, más que digamos, esperar a que el Estado arregle las cosas, los peruanos hemos siempre tratado de que nosotros arreglarlas y básicamente creando nuestro propio empleo. Entonces, yo creo que el futuro, si tuviéramos en algún momento un buen Estado, qué bien, pero los peruanos no estamos esperando para eso y lo vemos, ¿no? Siendo campeones mundiales de emprendimiento significa de que somos de alguna manera también campeones mundiales en enfrentar los problemas con nuestras propias perspectivas, ¿no? Qué interesante lo que han planteado ambos sobre los problemas de las empresas hoy en día en el país. Con eso damos por terminada nuestra tercera clase maestra de Arellano Consultoría para Crecer sobre los grandes problemas de las empresas, y no se pierda el cuarto y último capítulo, que es cómo mejorar el rendimiento de las empresas. Ahí nos vemos.